la cuenta? Sí, presidente, se recibió una comunicación de don Cristóbal Gamboni, jefe de estudios de DIPRES, en que señala que respecto de la consulta realizada ayer por el senador Montes sobre los recursos adicionales de los proyectos para los niños, niñas y adolescentes en relación al Sename actual, están trabajando todavía las cifras, por lo que la información estaría recién la próxima semana. Y eso es todo en la cuenta, presidente. Muy bien, no sé si Carlos escuchó esa parte o lo informamos Sí. después porque se me... No, sí oigo bien. No, la imagen. Ya, no, perfecto, perfecto. Oigo bien. Una palabra sobre lo que dijo la cuenta. La verdad que yo pedí algo simple porque yo tengo los datos, entonces más los tiene el gobierno, pero es sumar lo que era Sename el último año y lo que está previsto para este año, ver qué es lo que hay para el que está en justicia, el servicio de justicia, el que está aquí con este presupuesto, y con eso nomás, pues. Y un poquito que le estamos pasando ahora a través del proyecto de garantía. Y esto lo digo, estimados colegas, porque creo que aquí hay dos problemas en esto que estamos haciendo con la infancia, Jimena. Dos problemas. Uno es que hay pocos recursos. No guarda relación los recursos con el tipo de supuesto diseño que cambia, que es más familiar, etcétera. Y lo segundo es que no está resuelto cómo el Estado se coordina para cumplir estas funciones. Los pobres gente que quiere en este servicio, ¿cómo asegura que justicia, que salud, que educación le ayudan? O sea, está todo a criterio de quienes están en los cargos. Y estos son problemas que otros países los tienen mejor resueltos y nosotros no lo hemos eludido resolverlo. Pero perdón, es una comentario nomás, nada más. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Si no hay más temas sobre la cuenta, señora secretaria, pues retomamos donde quedamos ayer. ¿Cuántas disposiciones de la Comisión de Hacienda nos quedan por tratar, discutir, votar? 15 aproximadamente, presidente. Ya, démosle entonces porque tenemos hasta las 2 de la tarde, hasta las 14 horas, ¿correcto? Así es. Tenemos que partir Ya. en el artículo... Una pregunta, ¿usted me escucha bien, María Soledad? Porque yo tengo problemas, ustedes están todos congelados para mí, están todos congelados, pero los escucho. Se le escucha, presidente. No sé si... Escuchamos perfecto. ¿Sí? Sí. Estamos congelados, pero hablamos. Presidente, ¿escucha usted? No, parece que no. Hola. Presidente, ¿nos escucha? Ya, sí, ahora la escucho a usted. ¿Y a mí? No los veo, lo cual claramente es una pérdida para mí no poder verla. Voy a tratar no, si solamente los oigo, están todos. ¿Nos oyes y estamos todos congelados? No, ahora se congeló él, al parecer. Quedó congelado él. A lo mejor se apaga la cámara, el senador Lago. Creo que si está congelado, no sé si la podrá apagar. Ricardo, si apagas la cámara. Voy a hacer todo eso, voy a tratar de hacer todo eso junto, apagar la cámara. Te escuchamos bien, ¿ah? Ya apagué la cámara, pero no sé, pero ¿me escuchan por lo menos? Perfecto. Sí, lo escuchamos perfecto. Listo, démoslo, total. Pero te escuchamos. Piensa con el cerebro y escucha con los oídos, así que no hay problema, vamos. Nos corresponde tratar el artículo 16, que en sus incisos segundo y tercero es de competencia de la Comisión de Hacienda. Los incisos segundo y tercero del artículo 16 son del siguiente tenor. Los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias, hasta el máximo de los recursos de los que puedan disponer, deben tener en especial consideración el diseño y ejecución de normativas, políticas, servicios y prestaciones destinadas a la promoción, protección y garantía de los derechos del niño, niña o adolescente, procurando priorizar su financiamiento en sus respectivos presupuestos.
en la cuenta pública que deban realizar en conformidad con el artículo 72 de la Ley número 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, los órganos de la Administración del Estado deberán incluir la información claramente identificada relativa a la gestión de políticas, planes, programas, acciones y a la priorización y ejecución presupuestaria de los recursos destinados a la niñez, a las iniciativas destinadas a ella, aprobadas y en ejecución. Del mismo modo, en la discusión de la Ley de Presupuestos de la Nación, procurarán considerar prioritariamente el financiamiento del diseño y ejecución de normativas, políticas, servicios y prestaciones destinadas a la promoción, protección y garantía de los derechos del niño, niña y adolescente. Esos son los dos incisos del artículo 16, respecto de los cuales tiene que pronunciarse la Comisión Presidente. Bueno, pongámoslo en votación a menos que alguien tenga un comentario. No sé si ella es del Ejecutivo presente o no. Disculpe, María Soledad, le había preguntado antes a usted. Sí, está Blanquita. ¿Está Blanquita? Sí. Aquí estoy. Entiendo que la más buena de la Subsecretaría Hola. de la Niñez, presidente, la más buena. Sí, ahí, working the crowd. Muy bien. Pregunta, ¿estos incisos no presentaron dificultades en la comisión o sí? ¿O fueron objeto de indicaciones? Que era una discusión que nos acompañó, una discusión, un tema que nos acompañó ayer. En particular, me acuerdo, el senador García y otros estaban preocupados a ver cuáles de las disposiciones que teníamos que pronunciar nosotros habían sido objeto tal vez de votaciones divididas o indicaciones. Pero que dé la opinión Blanquita. Eso, escuchemos Blanquita para saber cómo nos mapeamos. Claro, esto fue aprobado de manera unánime, además, porque además de ser parte de la Convención de Derechos del Niño, es parte del Acuerdo Nacional por la Infancia y quedó establecido de esta misma manera en el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia. Por lo tanto, las normas son coincidentes ya con lo que está en la ley del servicio. Muy bien. Ya unánime. Si le parece unánime, entonces. Sí. Se aprobaría por unanimidad, entonces, los dos incisos del Perfecto. artículo 16. A Flor. continuación, también es de competencia de la Comisión el artículo 17. Progresividad y no regresividad de derechos. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes son progresivos, tanto en la gradualidad que implica su plena consecución, como en la mejora sostenida de su disfrute. El Estado asegurará su efectividad y pleno goce mediante acciones y programas de corto, mediano y largo plazo, los que siempre deberán mejorar el disfrute de los derechos, prohibiéndose su regresividad. En casos de crisis económicas, catástrofes naturales u otras emergencias, se priorizarán los recursos destinados a ellos y ellas. ¿Le parece? Ujú. También Bien. se aprueba por unanimidad entonces el artículo Muy bien. 17. ¿Le puedo pedir a Eduardo que vaya moviendo el texto en la pantalla o a mí se me quedó congelada la imagen? No sé. Cuando No, le la damos moví. las indicaciones. Ya. Presidente, me permite, Por supuesto, Pepe. yo voy a concurrir con mi voto, pero por supuesto que me llama la atención el inciso final. En caso de crisis económicas, catástrofes naturales u otras emergencias, se priorizarán los recursos destinados a ellos y ellas. Yo entiendo el sentido programático que esto tiene, pero precisamente cuando hay catástrofes, cuando hay situaciones de emergencia, la obligación de priorizar y la obligación de atender las necesidades más urgentes de la población ameritan muchas veces de que haya que probablemente a veces postergar algún programa temporalmente por un par de meses. No sé, yo no sé cómo estas normas programáticas finalmente después se aplican en la realidad. Y para mí por lo menos son nuevas, son nuevas, entonces me dejan un sabor de no saber un poco para dónde vamos, de no saber las limitaciones que puede significar esto el día de mañana. Esa es como mi observación, presidente. Porque además, por el texto de la norma, me imagino que pasó Hacienda por este inciso final.
De otra forma, como que no tendría sentido que hubiese venido Hacienda. O sea, yo que entiendo lo que está diciendo ese inciso es que llegada una crisis, una situación de esa naturaleza, no se van a disminuir los recursos destinados a la Perdón, infancia. pero si ustedes miran el texto aprobado por el Senado, habla de que se procurará no afectar los recursos, como aquí nosotros tenemos una obligación, de acuerdo con los tratados internacionales, Sí, presidente, Leonardo, hola. lo que se dijo y se convino es que se van a priorizar los recursos destinados No, a pero ella y soy a yo ellos. nomás, no, Eso internet. es lo que se agrega. Muchas gracias. Disculpa que me están llamando de informática al Senado, pero el problema pasaba por la compañía, no por el equipo. No pregunten la compañía para no generar más problemas. Ya. Senador García, entonces usted concurrió de todas maneras con su voto favorable. Sí, voy a concurrir con mi voto, pero no sé cómo sería la aplicación práctica de estas normas. Entiendo. Bien, señora María Soledad. Enseguida, el artículo 25, en su inciso tercero, establece que los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias y hasta el máximo de los recursos de los que puedan disponer, tratándose de los derechos sociales, económicos y culturales, adoptarán las medidas apropiadas para velar por la satisfacción de estos derechos a través de políticas, servicios y programas de apoyo a los padres y o madres, a las familias, a los representantes legales o a quienes tuvieren legalmente el cuidado del niño, niña o adolescente, salvo que no sea procedente. En particular, deberán proveer programas dentro del ámbito de sus competencias para satisfacer las necesidades básicas de niños, niñas, niños, niñas y adolescentes, programas de apoyo, beneficios de seguridad social y servicios sociales con respecto a la nutrición, accesibilidad al agua potable y alcantarillado, vestuario, vivienda en entornos seguros, atención médica, educación, cultura, deporte y recreación. ¿Alguien quiere realizar algún comentario, un aporte, una duda? Lo ponemos en votación directamente. ¿Tomo la votación en forma individual, presidente, o se aprueba por unanimidad? Sí, para no generar tampoco. Senador Montes. A favor. Senadora von Baer. Perdón, senadora Rincón. A favor. Ya. Senadora Rincón. Disculpe, senadora, no la escuché. A favor. Senador García. A favor. Presidente. A favor, señora secretaria. Queda entonces aprobada por unanimidad la norma del inciso tercero del artículo 25. A continuación, el artículo 38 sobre derecho a la salud y a los servicios de salud. Artículo 38. Derecho a la salud y a los servicios de salud. Todo niño, niña y adolescente, con independencia de su edad y estatus migratorio, tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y a servicios y procedimientos de medicina preventiva, tratamiento de las enfermedades y rehabilitación de la salud. Los niños, niñas y adolescentes son titulares de los derechos establecidos en el título segundo de la ley número 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, en la forma prescrita en dicha ley y sus reglamentos. En especial, tienen derecho a contar con la compañía de familiares, cuidadores o personas significativas para él, tanto en las atenciones ambulatorias como en las hospitalizaciones, salvo cuando motivos clínicos aconsejen lo contrario, debiendo el Estado velar por la efectividad de este derecho. El Estado debe garantizar progresivamente a todos los niños, niñas y adolescentes acceso universal e igualitario a planes, programas y servicios de prevención, promoción, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud. Asimismo, debe asegurarles acceso a servicios médicos y odontológicos periódicos y a servicios de salud mental, adoptando todas las medidas necesarias para su plena efectividad, sea en el sistema público o en el sistema privado de salud.
Los niños, niñas y adolescentes deberán contar con su propia credencial de pertenencia a un sistema de salud, sea público o privado. La situación de discapacidad de un niño, niña o adolescente nunca podrá emplearse como fundamento para negarle los derechos que trata esta ley. En especial, se prohíbe toda práctica que tenga por finalidad la desinformación sobre su sexualidad, suspender la entrega de métodos anticonceptivos o la esterilización de niños, niñas o adolescentes con fines contraceptivos. Las acciones dirigidas a la protección o tratamiento de la salud física o mental de un niño, niña o adolescente que se encuentre internado para dichos fines no se podrán impedir, restringir, obstaculizar o interrumpir en virtud de motivos ideológicos, morales o religiosos, salvo los casos establecidos en la ley. El Estado deberá garantizar que los establecimientos de salud públicos y privados cumplan con las disposiciones legales de la Ley número 21.030 sobre interrupción voluntaria del embarazo en relación con niñas menores de 18 años. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la inmunización contra las enfermedades prevenibles. El Estado debe asegurar programas gratuitos de vacunación obligatoria dirigidos a todos los niños, niñas y adolescentes. En estos programas, el Estado debe suministrar y aplicar las vacunas, mientras que los padres, madres o responsables legales de su cuidado deben garantizar que los niños, niñas y adolescentes sean vacunados oportunamente. Los órganos del Estado, en el ámbito de sus competencias y conforme a sus atribuciones y medios, con la activa participación de la sociedad, deben garantizar políticas y programas de prevención contra el uso ilícito de sustancias alcohólicas, estupefacientes y psicotrópicas. Asimismo, debe asegurar programas permanentes de atención especial para la recuperación de los niños, niñas y adolescentes dependientes y consumidores de estas sustancias. Los padres, madres o responsables legales de su cuidado son los garantes inmediatos de la salud de sus hijos o de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo su responsabilidad y están obligados a cumplir con los controles médicos y a adoptar todas las medidas necesarias con el fin de velar por la salud de los niños, niñas y adolescentes. Ese es el artículo 38, presidente. Perfecto. Hola. Y te oímos, Ricardo. Presidente. Estoy pidiendo el... Senador García. Presidente, ¿podríamos ver el inciso tercero? No, el segundo, perdón. Que está aprobado 4x1. ¿Es el que está aprobado 4x1? Los demás están unánimes. No, aquí hay una combinación de unanimidades y también hay una votación 3x2. ¿Cuál es 3x2, Sole? ¿En ese inciso o...? No, en el artículo no precisa cuál es el inciso. En el octavo. Tú votaste esto, Carlos, ¿no? Bueno, Sí, Ena sí. también parece, ¿no? Hay tres que Pero tenemos votaron aquí. Blanquita que... Carlos, Jaime y yo votamos y la Ena con el Cote. Ya, pero podríamos ver, si yo entiendo El bien, inciso sexto fue el 3x2. Sí, fue el tercero fue sexto. 4x1. Tercero 4x1. Claro, y el quinto, no, y el sexto 3x2, ¿verdad? Sí, Sí. Esas son las dos votaciones no unánimes. dividida. ¿Las podemos Correcto. ver? Correcto. Vamos al inciso tercero, María Soledad, que es el 4x1. El No me Estado, equivoco. el Estado debe garantizar progresivamente a todos los niños, niñas y adolescentes acceso universal e igualitario a planes, programas y servicios de prevención, promoción, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud. Asimismo, debe asegurarles acceso a servicios médicos y odontológicos periódicos y a servicios de salud mental, adoptando todas las medidas necesarias para su plena efectividad, sea en el sistema público o en el sistema privado de salud. Los niños, niñas y adolescentes deberán contar con su propia credencial de pertenencia a un sistema de salud, sea público o privado. Ese es el inciso tercero. Ese fue aprobado 4x1. La discusión ahí, Ricardo, era que
se nos pedía que pusiéramos, en vez de, si sube un poquitito en la pantalla, en vez de poner garantizará progresivamente, querían que pusiera en la medida de contar con los recursos disponibles, una cosa así. No sé si no, Blanquita se acuerdan de la frase. Y finalmente se votó esto. Porque dijimos que progresivamente ir avanzando. Yo no tengo inconveniente en aprobar ese inciso. Bien, si le parece por unanimidad, a menos que alguien quiera... Fíjate que es bien, a mí lo que me llama la atención eso que los niños tienen que tener su propio carné. Sí, yo también no quise ni preguntar, porque pero entiendo que es para que... Me llama la atención porque, no sé, pues normalmente hay como un carné familiar, pero bueno, no tengo problema. No fue discusión eso en todo caso, ¿ah? Pero es raro, ¿no? No, porque tienen que tener su credencial para efecto de poder acceder a la atención médica. Acuérdense que hay muchos de estos niños que están a veces en hogares o en residencias, entonces es necesaria su credencial. Claro, pueden no tener componente familiar necesariamente. Pero eso no fue motivo de discusión, ¿eh? Es más bien... Bueno, pero no porque no se ha discutido antes, nosotros no podemos armar una discusión. No, estoy diciendo que la votación... Si le parece por unanimidad. Sí. Ya, por unanimidad. Vamos a hacer María Soledad. ¿Vamos al otro artículo o al otro inciso 39, que tenía votación? 39. Otro artículo. El artículo 39. Derecho a atención médica de emergencia. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir atención médica de emergencia. Todos los centros y servicios de salud públicos deben prestar atención médica inmediata a los niños, niñas y adolescentes en los casos de emergencia. Todos los centros y servicios de salud privados deben prestar atención médica inmediata a los niños, niñas y adolescentes en los casos de emergencia en que la ausencia de atención médica o la remisión del afectado o afectada a otro centro o servicio de salud implique un peligro inminente a su vida, una secuela funcional grave o daños graves irreversibles y inevitables a su salud. En ningún caso podrá negarse la atención de emergencia al niño, niña o adolescente, alegando razones injustificadas, tales como la ausencia del padre, la madre o responsables legales, la carencia de documentos de identidad o recursos económicos del niño, niña, adolescente o su familia, o la no entrega de garantía de pago de los servicios. La negativa a la atención de emergencia se sancionará de acuerdo a la legislación vigente. Ese es el artículo 39, presidente. Está sin micrófono, presidente. Perdón, disculpe. ¿Eso fue objeto de una votación dividida, ese artículo, parece? No. No, aquí aparece como unanimidad. No, 5-0. Ya. 5-0. Si le parece... Muy bien, sí, muy bien. Está bien. Bien. Luego el artículo 41. Artículo 41. Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser educados en el desarrollo de su personalidad, actitudes y capacidades hasta el máximo de sus posibilidades. La educación tendrá entre sus propósitos esenciales inculcar al niño, niña o adolescente el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el respeto de sus padres y o madres, su identidad cultural, su idioma, valores y el medio ambiente. El Estado garantizará progresivamente la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a este y a sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio y es requisito para el ingreso a la educación básica. No obstante lo anterior, ningún niño o niña será retrasado o impedido de iniciar su educación básica por no cumplir el requisito al que se refiere este inciso si el Estado no ha asegurado su acceso gratuito al segundo nivel de transición. La educación básica y la educación media son obligatorias. El Estado deberá financiar un sistema gratuito con tal objeto destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. El Estado garantizará en el ámbito de sus competencias y conforme a sus atribuciones y medios una educación sexual y afectiva integral, de carácter laico y no sexista.
y velará porque los establecimientos educacionales otorguen el debido respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa de los niños, niñas y adolescentes, así como por promover ambientes educativos libres de violencia, maltrato y bullying. Los órganos de la Administración del Estado competentes tomarán todas las medidas necesarias para que ningún niño, niña o adolescente sea excluido del sistema educacional o vea limitado su derecho a la educación por motivos que puedan ser constitutivos de discriminación arbitraria. Es deber del Estado asegurar, en el ámbito de sus competencias y conforme a sus atribuciones y medios, a todos los niños, niñas y adolescentes una educación inclusiva de calidad. Asimismo, es deber del Estado promover que se generen las condiciones necesarias para el acceso y permanencia de los estudiantes con necesidades educativas especiales en establecimientos de educación regular o especial, según sea el interés superior del niño, niña o adolescente, de conformidad con el decreto con fuerza de ley número 2 de 2009 del Ministerio de Educación. Es deber del Estado garantizar el ingreso al sistema educacional o su continuidad en el mismo, según corresponda a los niños, niñas y adolescentes que estén temporal o permanentemente privados de su entorno familiar. Las medidas pedagógicas y disciplinarias que puedan adoptarse en conformidad a la ley y los reglamentos respecto de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la actividad educacional deberán siempre basarse en un procedimiento que garantice el pleno respeto de sus derechos y ser compatibles con los fines de la educación y con la dignidad del niño, niña o adolescente. En ningún establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento de los centros de alumnos u otra forma de asociación y organización en conformidad a la ley y al proyecto educativo del respectivo establecimiento. Asimismo, los reglamentos escolares deberán ajustarse a la legislación vigente y a las obligaciones legales emanadas de los tratados internacionales que hayan sido ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Los órganos de la Administración del Estado deben poner especial atención en prevenir y, en su caso, detectar los casos de no escolarización, absentismo y abandono escolar y deben adoptar de forma coordinada las medidas necesarias para la más pronta restitución del derecho a educación mediante los correspondientes protocolos. Ese es el artículo 41. Presidente, ¿podemos revisar la norma que, hasta donde yo alcancé a entender, está siendo obligatorio el Kindle? Porque esto ha sido materia de una larga y profunda discusión en la Comisión de Educación. Está bastante más... El inciso segundo. ¿Presidente? Senadora von Baer. Respecto al tema al que se refiere el senador García, efectivamente esta fue una discusión en la comisión y acá se aprobó finalmente un texto que fue propuesto por la oposición y no quedó exactamente como el Ejecutivo lo planteaba. De hecho, genera un poco no está igual como en el proyecto de Kinder obligatorio. Y es por eso que entiendo esta no fue una votación unánime. Y tampoco fue unánime por el tema, porque aquí en el inciso respecto a la educación sexual se rechazó una indicación del senador Sandón que planteaba de que esa indicación, o sea, que la educación sexual y afectiva de carácter laico y no sexista, que en el fondo tiene una visión de sociedad, y aquí se ha planteado una indicación del senador Sandón respecto a que se respetara siempre el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos. Eso es, presidente. Presidente. Sí. Senadora Rincón. Respecto de esta norma se condice con la disposición 21, que es la reforma introducida en el numeral 10 del artículo 19, que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y el deber del Estado de financiar un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a este y sus niveles superiores, que entrará en vigencia gradualmente en la forma que disponga la ley.
esa es la norma constitucional que apoya este texto y por lo tanto está en directa relación con aquello. El proyecto de ley de kinder obligatorio del gobierno no considera la norma transitoria de la Constitución y por tanto ese proyecto de ley no ha tenido el espacio para avanzar. Y respecto a lo que dice la senadora von Baeren, de la indicación del senador Osandón, el artículo 7, 8 y 9 de este proyecto de ley garantiza el deber o el derecho preferente de los padres a educar, guiar, cuidar a sus hijos. Por lo tanto, una norma que uniforma a todo el proyecto de ley en comento. Presidente. Pero para entender, desde el punto de vista del despacho de este artículo, por este proyecto, creo que lo más prudente, entonces, y pertinente, sería poner en votación el artículo como está y tomar la votación individual de cada uno de nosotros. Efectivamente, ¿Acaso efectivamente hay alguna mirada distinta al texto final? Y lo importante es que... ¿Me dio la palabra? Sí, yo iba a decir de que respecto de kinder obligatorio, lo que está en negrita, el no obstante lo anterior, ningún niño o niña será rechazado o impedido de iniciar su educación básica, es algo que también está en el proyecto de kinder obligatorio del gobierno, porque allí se establece que si un niño no pudo hacer el kinder, porque no hay servicio educacional en una zona rural, en una zona... en fin, o porque los papás han tenido que trasladarse de un lugar a otro, en fin, hay tantas situaciones. La norma del proyecto de kinder obligatorio lo que hace es que dice que los niños tienen que ser nivelados de tal manera de que ingresen al primer año básico con todos los elementos que le permitan tener un desempeño a la par con sus otros compañeros de curso. Y yo siento que lo que aquí se está poniendo no es malo, no. O sea, yo entiendo que es compatible con lo que tiene el proyecto del gobierno en kinder obligatorio. Yo no tendría inconveniente en aprobarlo. Presidente, un poquito más adelante hay una norma que usa una palabra que yo no la conozco, no sé si está mal escrita, si quiso decir ausentismo o existe la palabra absentismo. ¿Existe? Yo también le di absentismo y pensé que era correcta, pero me entró la duda, no le voy a mentir, senador. No, todos los días se aprende algo nuevo, presidente, pero no sé. Claro, me recordó a la absentia, que es un Academia de lengua, presidente, existe y es la conducta o práctica habitual de no acudir a un lugar donde se ejerce una obligación, en especial el trabajo o a la escuela. Perfecto. Muchas gracias. Que yo la RAE Rincón. No la conocía. Muchas gracias. Qué bueno cuando uno aprende cosas. Es sinónimo con ausentismo, son lo mismo, dice. Y es sinónimo. Sí, pero mucho mejor absentismo porque nos lleva a una conversación de mayor contenido. Bien. Cuando nos vamos a mí me estamos absentes. Claro, absente. ¿Ah? Usted es un senador absente. Vamos, presidente. Ya, está apurado, senador. Perdí la conexión. Votación del 41. Lo escuchamos. Ya, ¿Quiere que yo perdí el texto, no sé por qué me aparecen ustedes, no me aparece el texto ahora. Porque está en pantalla el texto. Aquí está, cambiar a compartir contenido. Perfecto, aquí está, problema mío, resuelto. Presidente, perdón, voy a ¿Este artículo entonces lo aprobamos, este artículo? Salir por 3 minutos. Pero antes que vote. Pero que vote. Es que ya estaba hablando por teléfono. Sí, ya, pero votemos lo que estamos. Pero dijo que estaba de acuerdo. Sí, hijo. Yo quiero que votemos. Yo quiero votar, presidente. ¿Quiere votarlo, senadora von Baeren? Ya, pues, tenemos la votación. Senador, entonces el señor presidente somete a votación el artículo 41. Senador Montes. Yo estoy de acuerdo. Quiero decir de que en el problema de la integración al sistema escolar de kinder y prekinder se buscó una solución porque todos estamos de acuerdo que tiene que ser obligatorio porque así lo plantea la Constitución. Estamos de acuerdo que la mayor parte hoy día ya está en el sistema
de kinder o prekinder, y tenemos en algunas estadísticas dice que el 97% está, en otras que 93%. El delta, lo que falta, pero la discusión real, sustantiva, es que eso no está funcionando bien. Entonces hay que revisar cómo se integra, cómo se asegura que los niños no se escolarizan. Hay un conjunto de otras discusiones, pero el texto aquí lo que busca es que nadie se sintiera mal con ello. Y respecto al tema de la educación sexual, o sea, yo lo que planteo en distintas partes del proyecto, el padre, sin duda, los padres tienen posibilidad de condicionar. Otra cosa es la exigencia de la institución escolar, que es lo que está aquí planteado. Bien, voto a favor. Senadora Rincón. Por favor, presidente. Senadora von Baer. Abstención. El senador García todavía parece no ha... No. Yo no sé si es posible Senador, reglamentariamente dejar abierta la votación para que el senador García pudiera emitir su opinión, porque me entró la duda que tal vez él quiera abstenerse también. Está bien, dejémosla abierta, presidente, es un problema nuestro. Dejémosla abierta para una consideración cuando vuelva el senador, si pidió permiso para retirarse 3 minutos, entonces. ¿Me parece mientras posible, tanto, señora secretaria? sí, hagámoslo. Mientras tanto, presidente, ¿usted cómo va a votar? A favor. Ya. Se le consultará al senador García entonces cuando se reincorpore. Ya. El artículo 42 dispone lo siguiente: derecho a la atención a la diversidad educativa. Los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales deben recibir una formación educativa y profesional que les permita la inclusión social, el desarrollo, la realización personal y el acceso a un puesto de trabajo digno. Los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad tienen derecho a disfrutar de un sistema de educación inclusivo con acceso a la educación obligatoria en las mismas condiciones que los demás miembros de la comunidad, sin exclusión alguna, así como a los ajustes y apoyos necesarios para potenciar el máximo desarrollo académico, personal y social. Los órganos de la Administración del Estado, en el ámbito de sus competencias, deben tomar todas las medidas administrativas, legislativas o de cualquier otra índole necesarias para hacer efectivo el derecho a una formación inclusiva que atienda de manera equitativa las necesidades educativas específicas de los niños, niñas y adolescentes que por razón de cualquier condición o circunstancia personal, familiar o social lo necesiten. Es deber del Estado garantizar progresivamente a los padres y o madres de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales la matrícula escolar, ya sea en una escuela especial o en un establecimiento educacional regular, de acuerdo a la elección de los padres y en función de sus requerimientos o necesidades educativas especiales. Aprobado por 3-2, ¿no? ¿Perdón? No tuvo unanimidad. No, fue aprobado por unanimidad con excepción de la expresión tomar todas las medidas necesarias, administrativas, legislativas o de cualquier otra índole para hacer efectivo el derecho a, y luego también la expresión la necesiten, del inciso tercero. Bien, me pidió la palabra la senadora Ena von Baer. ¿Ena? Sí, presidente. Lo que pasa es que la discusión que se produjo en la comisión es que lo que está en rojo es una indicación parlamentaria y por lo tanto nosotros lo consideramos, o sea, los que votamos en contra, lo votamos en contra porque consideramos de que es de iniciativa exclusiva lo que el Ejecutivo había propuesto como alternativa de texto era en el ámbito de sus competencias y conforme a sus atribuciones y medios. Eso fue rechazado como alternativa por la oposición. Se planteó este texto que está en rojo y nosotros lo consideramos que va en contra de la iniciativa exclusiva y es por eso que lo votamos en contra. Presidente. Nosotros. Ponga el texto que supuestamente está en rojo, presidente. Sí, porque no lo veo acá en rojo. Lo siento, está en rojo en mi texto. Perdón. Sí. ¿Cuál es el que usted señala, senadora? Es el inciso tercero. A lo que hizo alusión la secretaria que no fue votado unánimemente. Está más arriba. Ahí está. Ahí la tiene. Presidente. Momento, Jiménez.
Estoy leyendo aquí, salvo las expresiones, tomar todas las medidas necesarias administrativas y legislativas. Ok, senadora Rincón, tiene la palabra. Solo señalar que esta obligación ya está presente en la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 4, vigente en nuestro país desde 1990, que dice: los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectiva los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y cuanto sea necesario dentro del marco de la cooperación internacional. O sea, no es nada distinto a lo que ya tenemos en Chile. ¿Alguien más quiere dar su opinión sobre esta materia? Presidente. Sí. No, yo estoy de acuerdo con el texto, pero reconozco que, a diferencia del resto de los incisos sobre educación, en el artículo anterior y en el resto, el país no tiene un modelo de financiamiento para la educación especial. Entonces, aquí se hace una declaración que yo creo que es fundamental y no la hemos cumplido. Y desde que se hizo la reforma educacional en el gobierno pasado quedó eso pendiente. Y hasta el momento no lo tenemos resuelto. Y efectivamente muchos niños con necesidad educativa especial, autistas, de distintas necesidades, no tienen un sistema adecuado, accesible, de cierta calidad y financiado. Pero yo creo que aquí esto es consistente con la convención. Esto pone en un pie forzado al sistema. En educación especial hay que hacer un avance pronto. Eso es lo que quiero decir. Yo voto a favor. Muy bien. Señor secretario, tomemos la votación de este artículo, ¿ya? Y después, ya que se está reincorporando el senador García, volvemos, creo que el artículo 39 parece que era que quedó pendiente. El 41. El 41. Disculpe, el senador Fonbaer está pidiendo la palabra. Senadora. Perdón, presidente, no sé si vamos a votar el artículo completo o puedo pedir votación separada del mismo texto que viene con votación separada de la Comisión de Infancia. No sé, señora secretaria, ¿es posible eso? Sí, sí es posible. Es posible incluso que se tome una sola votación y la senadora manifiesta que lo aprueba en forma unánime, con excepción del inciso tercero. Y también hay una votación. También en el inciso cuarto entiendo que hay una expresión que ella no aprobó. Sí, eso es en todo el texto así. Uh-huh. En todo el texto no aprobamos ese fraseo. Bueno, lo vamos a hacer de esa forma, pero antes le voy a dar la palabra al senador García, que me la está pidiendo. Sobre el 41. Sí. Senador García, ¿me escucha? ¿Pepe? No, parece que no. Ya. Tomemos la votación de este artículo, señora secretaria, entonces, en una sola votación, entendiendo que la senadora Fonbaer hace manifiesta su, no sé si abstención o rechazo, derechamente, en el inciso tercero y en la última parte también. Entonces, el señor presidente somete a votación el artículo 42. Senador Montes. Voto a favor. Senadora Rincón. A favor. Senadora Fonbaer. Espérese, momento, perdón, me desconcentré, secretaria. ¿Estamos votando el texto completo o la...? Sí, no, el texto completo, y usted puede manifestar que lo aprueba, salvo... No, perfecto. Apruebo, y los mismos textos que vienen de la Comisión de Infancia rechazados por nosotros, yo rechazo esa parte del texto. Por los votos de minoría en este caso. Muy bien. Sí. Porque viene aprobado, porque el fondo no viene aprobado, lo que pasa es que no hay unanimidad. Entonces, usted se entiende los dos votos rechazo. Eso es. Sigo siendo minoría, a eso me refiero. Sí, pero eso no tiene por qué ser siempre así. No, pero tiene muchas posibilidades de ser siempre así, ¿sí, no? Sí, lo que me preocupa a mí es que hay algunos que creen que siempre vamos a ser mayoría. Nunca nos ponemos en el caso que vamos a ser gobierno algún día, entonces allá. Bueno, vamos. Sí, claro, eso es verdad, presidente, eso es verdad. Claro, y pedimos lo imposible como si nunca fuéramos a ser gobierno, pero bueno, ya está bien. Pero ahora yo voto a favor también, señora secretaria. Como que va a ganar con mayoría la presidencial. El senador García. Todo y cada una de sus partes. Voto favorablemente en todo y cada una de sus partes este artículo. ¿El senador García cómo vota? Soledad, disculpe, tuve yo que atender un llamado telefónico urgente.
¿estamos viendo lo del kinder obligatorio o eso ya No, Ya pasó eso. estamos en el artículo 42, pero la idea justamente es consultar su voto respecto del artículo 41 también, pero en este momento se está sometiendo a votación el artículo 42. El 41 yo lo voy a votar a favor. Ya, perfecto. Y el Queda entonces- 42, ¿usted me puede ayudar un poquito? Sí, explíquenle que estamos. Escuché que estaban muy de acuerdo el senador Lago. No, pero la senadora von Baer tenía reservas. Pero la senadora von Baer mantuvo la votación que hizo en la comisión especial. Entonces aprobó el artículo con excepción de el inciso tercero y el inciso cuarto, en que respecto de dos frases ella votó en contra. Ya, yo pido que mi voto sea igual al de la senadora von Baer. Bien. En este caso, por favor, en este caso. El artículo 43 enseguida. Bien. El artículo 43, derecho a la seguridad social. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser inscritos o a inscribirse y beneficiarse del sistema de seguridad social. Al efecto, la Administración del Estado deberá poner a su disposición o a la de sus padres, madres o cuidadores legales una variedad de medios simples y expeditos que les garanticen el acceso rápido y oportuno a los beneficios, así como una credencial que les acredite como beneficiarios. Queda prohibido a los padres, madres o cuidadores legales respecto de quienes los niños, niñas y adolescentes constituyan carga familiar y que no vivan con sus hijos apropiarse indebidamente de los beneficios sociales que a ellos correspondan, aplicándose en estos casos la responsabilidad penal procedente. Unánime. Bien, ¿qué les parece? Sí, presidente. Muy bien, Sí. ¿Ya? muy bien, muy bien. No, si no voy a salir. Ya, no va a salir Carlos Montes. Ya. Luego el artículo 50, inciso segundo. Estaba pidiendo permiso en mi casa, presidente. Si no te dieron permiso, me quedó claro, no voy a salir, me quedó claro, no te dieron permiso. Está bien, pero no, ya, pero no es un tema. Vamos. El artículo 50, inciso segundo. El Estado proveerá la existencia de una oferta de programas con el objetivo de garantizar progresivamente el derecho a defensa jurídica letrada, especializada y autónoma a los niños, niñas y adolescentes que enfrenten un proceso para la posible aplicación de una o más medidas de protección de sus derechos desde las primeras actuaciones del procedimiento administrativo o judicial. Presidente. Senadora von Baer. Ya, aquí hay una diferencia un poco más de fondo planteada en la comisión y que yo voy a seguir sosteniendo, porque creo que la defensa letrada está bien en el ámbito judicial, pero no creo que que esté en el espíritu del procedimiento administrativo que se establece en esta ley en las oficinas de infancia. Creo que el espíritu de las oficinas de infancia que están establecidas en los municipios a través de esta ley es de apoyo y de buscar mecanismos de ayuda para la familia. Pero ya el tema de tener un abogado y de a la siguiente etapa es cuando ya se entra en el ámbito judicial. Yo no quiero abrir una tremenda discusión en torno a esto, pero por lo menos desde mi punto de vista, creo que en el procedimiento administrativo no corresponde la defensa letrada, y es por eso que voy a votar en contra de este artículo. Bien, ¿alguien más quiere hacer un comentario? Procedemos a votar el artículo. Votemos. Se procede a votar el artículo. Señora secretaria. El señor presidente somete a votación el inciso segundo del artículo 50. Senador Montes. A favor. Senadora Rincón. A favor. Senadora von Baer. En contra. Senador García. Me voy a abstener, presidente. Además, yo siento que está tan mal redactado el artículo, pero bueno, me abstengo.
Presidente, Por. queda aprobado por 3 votos a favor, 1 voto en contra y una abstención el inciso segundo del artículo 50. Luego, el artículo 51, incisos segundo y tercero. El inciso segundo del artículo 51 señala que el Estado contará con servicios de protección especializada para la atención de la niñez y adolescencia vulnerada y con servicios de integración social de adolescentes infractores de ley, ambos de carácter especializados en su área, con personal, recursos financieros y despliegue territorial suficientes para dar atención oportuna y eficaz a todo niño, niña y adolescente que lo necesite. El inciso tercero dispone que los órganos de la Administración del Estado, en el ámbito de sus competencias, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, según corresponda, otorgarán las prestaciones necesarias para la recuperación, reintegración familiar y la integración social y educativa de todo niño, niña o adolescente vulnerado en sus derechos por abandono, explotación o abuso, situación de discapacidad, situación de calle, tortura u otra forma de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, conflictos armados o cualquier otra causa de vulneración. Asimismo, velarán por la integración social de los que infrinjan la ley. Los expertos en la infancia que trabajaron en la comisión, ¿no hay comentario? ¿Si le parece? Yo quiero hacer un comentario y quiero al final repetirlo. Aquí yo creo en el principio, tal como está planteado, garantizar derechos, asegurar de que la sociedad trata a los niños como sujetos de derecho y responde y prepara, anticipa. Yo estoy muy de acuerdo. Reconozco que hay un vacío que no tiene que ver con este proyecto, que no se diseña un sistema para asegurar el financiamiento de todo esto. Y esa es una debilidad que a mí me gustaría al menos dejar constancia. En el caso de los servicios a través de los cuales el Ministerio de Justicia derivan la inserción de los jóvenes, el sistema está pensado para 9.000 nomás. Y si por alguna razón fueran el doble, como dicen los jueces, el sistema no contempla una forma de estimarlo, calcularlo como lo tiene en áreas como la educación y en otras. Entonces yo quiero simplemente hacer ver que aquí la debilidad ha estado más que en la gente que ha estado pensando en los desafíos de la niñez, en que nos ha ido acompañado de un diseño apropiado desde el punto de vista del financiamiento, y esto va a quedar como un pendiente de este proyecto. Quiero dejarlo en claro. No sé si me explico, pero en el caso del servicio de reinserción tiene un aporte que no asegura el crecimiento. Eso va a depender de cada presupuesto y no hay porque eso hay que ir respondiendo a las necesidades. Bueno, no hablo más. ¿Estoy desconectado yo? No, yo te estoy escuchando. Bueno, eso nomás. No, y también estamos hablando del artículo 50, ¿no? Del artículo 51, inciso 51. Tercero. Ah, ya. Está bien, no, está bien. Bueno, tenemos la votación. El señor presidente somete a votación los incisos segundo y tercero del artículo 51. Senador Montes. Voto a favor con la aprehensión que señalé. Senadora Rincón. Por. Senadora Fombay. A favor. Senador García. A favor. Presidente. A favor. Queda entonces aprobado por unanimidad el artículo 51 con sus incisos segundo y tercero. Luego, el artículo 67. ¿67? ¿O el 68? También el 68, pero primero el 67. 67. Artículo 67. De las oficinas locales de la niñez. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de conformidad al artículo 3º bis de la ley número 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica, deberá establecer oficinas locales de la niñez con competencia en una comuna o agrupación de comunas a lo largo de todo el territorio nacional, las que serán las encargadas de la protección administrativa
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de la promoción de los mismos, la prevención de vulneraciones y la protección de sus derechos, tanto de carácter universal como especializada, mediante acciones de carácter administrativo. La coordinación y supervisión de las oficinas locales de la niñez corresponderá al Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de la Subsecretaría de la Niñez. El Presidente de la República, mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, suscritos además por el Ministro de Hacienda, establecerá la instalación de las oficinas locales de la niñez necesarias y el ámbito de su competencia territorial. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia podrá celebrar convenios con una o más municipalidades para desarrollar las funciones de las oficinas locales de la niñez. De esta forma, la función establecida para las municipalidades en la letra M del artículo 4 del decreto con fuerza de ley número 1 de 2006 del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, se cumplirá a través de los convenios celebrados con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para el desarrollo de las funciones de las oficinas locales de la niñez. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia podrá suscribir convenios de colaboración y de transferencias con otros organismos públicos. Las oficinas locales de la niñez tendrán un coordinador local y un equipo multidisciplinario con gestores de casos, y su personal dependerá administrativamente de la municipalidad correspondiente y funcionalmente de la Subsecretaría de la Niñez. Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, suscrito por el Ministro de Hacienda, determinará la normativa técnica y metodológica que deban cumplir las oficinas locales de la niñez y las demás normas necesarias para su adecuado funcionamiento. Para tales efectos, la Subsecretaría de la Niñez será la encargada de proponer dicha normativa. Por cero. Presidente. Senador García. Presidente, yo no sé si está más adelante, pero aquí estamos creando en los municipios, cosa que me parece muy bien, un cargo de coordinador. Si puede volver un poquito para atrás. Dice... No tan atrás parece. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social, dice, las oficinas locales de la niñez tendrán un coordinador local y un equipo multidisciplinario con gestores de caso y su personal dependerá administrativamente de la municipalidad. Yo me imagino que si estamos aquí creando un coordinador local, porque salvo que me digan que existe hoy día, pero este tendrá que ser un cargo en la planta de la respectiva municipalidad, será un funcionario nombrado, un funcionario a contrata, me imagino yo, no por las funciones directivas que va a cumplir, no podrá ser un funcionario a honorarios. ¿Cuál es la idea? ¿En qué se está pensando? ¿Y cómo esto lo materializamos a través de los municipios, creando un cargo en la planta? ¿Cómo se hace? Y Blanquita nos puede orientar. Gracias, presidente. Efectivamente, dentro de las normas, de las normas que cambian otras leyes que está dentro de esta ley, está el cambio a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y en esa norma se establece la obligatoriedad de todos los municipios de ejercer las funciones que se establecen en esta ley. En este sentido, entonces, se establece, al ser una obligación legal del municipio, se establece entonces que se crea la posibilidad de que el municipio pueda crear una planta acorde a las funciones de cada caso. Pero eso se logra a través de la modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, más que establecer acá cuál va a ser la calidad contractual de cada uno de los coordinadores. Perdón, Jimena. Para tenerlo claro, es decir, ¿tendríamos que esperar nosotros una modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades? ¿Si la entendí bien? Presidente, ¿puedo responder? Por supuesto. Gracias por su intermedio. Decir que no, esta ley, la ley de garantías que estamos viendo ahora, ya establece este cambio en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, solo que está más al final, en el capítulo, digamos, que establece todos los cambios a otras leyes. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Presidente. Sí, senador Rincón. Esta fue lo que plantea el senador García, fue la eterna preocupación que planteamos nosotros con el senador Montes, el senador Quintana en la Comisión de Infancia.
Aquí hay un plazo de 5 años para crear las oficinas. Se establece que los municipios podrán celebrar convenios, o sea, no hay ni una obligación. Y aquí se ve la debilidad de esta institucionalidad, porque no hay una premura, no están los recursos, se dijo que esto iba a quedar para el reglamento, o sea, la verdad es que no hay ni un tipo de compromiso. Y yo creo que lo expresa el propio senador García en su preocupación. Y es la gran preocupación, y no tiene que ver con Blanquita, por favor, no es ella la responsable de esto, es la gran preocupación que hemos tenido en todo el debate de esta ley y la ley del servicio. Presidente, esto es muy importante porque los alcaldes con toda razón nos reclaman que nosotros le imponemos obligaciones, Sí. deberes. Se podrán celebrar. No hay ni una obligación. Pero dice las oficinas locales de la niñez tendrán un coordinador. Pero las oficinas locales no son del municipio. Perdón. Dice su personal. Vamos a ordenarnos. Me ha pedido la palabra la señora Fombaer y también Blanquita, pero yo solamente hago mi cosecha. Sería bueno aclarar si las oficinas locales de la niñez dice que administrativamente depende del municipio, dice el inciso, pero funcionalmente dependen de la subsecretaría. La pregunta es, cuando dice administrativamente, ¿de dónde están los recursos? Perdona que sea tan práctico. Senadora Fombaer y después Blanquita. Presidente, los recursos salen de la Subsecretaría de la Niñez. Esta fue una discusión que nosotros tuvimos en la comisión, Sí, ¿ya? Y de hecho la tuvimos también en la Comisión Nacional de la Infancia. Sí. Exactamente. Y la idea acá es que esto tenga una dependencia de la Subsecretaría de la Niñez, es financiado por la Subsecretaría de la Niñez, avanza a medida de que según la planificación que presentó de hecho la Subsecretaría, el financiamiento lo vimos nosotros ayer en el informe financiero acompañado a este proyecto. Hay varios municipios donde esto ya se piloteó, y entiendo que ya avanza a la siguiente cantidad de municipios el próximo año. Yo solo quiero decir que uno puede tener claro siempre una crítica respecto a la bajada territorial que tiene este proyecto de ley. Sin embargo, también quiero recordar de que el hecho de que tengamos hoy oficinas locales de la niñez es muy distinto a lo que tenía este proyecto de ley originalmente, que fue la razón por la cual fue rechazado en la Cámara, porque no existía la bajada territorial a través de las oficinas locales de la niñez, que las discutimos bastante y que creo yo pueden ser un tremendo avance. Siempre se puede querer más, pero acá nosotros, la primera ley de garantía no tenía ninguna bajada territorial. Ahora sí tenemos una bajada territorial con tareas específicas y con un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de la Infancia y los municipios. Gracias, presidente. Presidente. Senador Rincón. Yo creo que tenemos aquí un avance, efectivamente, porque hoy día existen en la ley nombradas las OLN como una estructura, pero también hay que reconocer que el texto dice que la subsecretaría podrá celebrar convenios, no que va a celebrar convenios, y tendrán un coordinador si es que la OLN existe. Si no existe, no hay coordinador, y solo va a existir coordinador en la medida que la subsecretaría haga convenio. Que haya recursos de la Subsecretaría de Niñez no está claro, porque ahí dice que los recursos de la OPD se destinarán a ellos previa evaluación del funcionamiento, y por eso nosotros tuvimos que forzar que quedara en la ley la OLN, pero no están garantizadas. Yo creo que en esto hay que ser súper transparente, y fue la pelea del senador Montes insistentemente. Aquí no hay un informe financiero que dé cuenta de lo que debiera ser en realidad este tema, porque hay puros potenciales, pero no hay ninguna obligación. Presidente. El senador Montes. No, yo quiero, en ese inciso que dice la oficina local en la niñez tendrán un coordinador local,
yo creo que es importante decir que en la medida que hay convenio, porque si no hay convenio no se le puede exigir a todos los municipios de Chile que tengan esta oficina, que tengan un coordinador, etcétera. Esto, en la medida que tiene que haber una referencia a eso. Dicho esto, quiero decir que el problema es más global, tiene que ver con un conjunto de definiciones que la institucionalidad municipal chilena no ha asumido. Si usted mira el municipio chileno, a diferencia de muchos países, no tiene la responsabilidad sobre la pobreza. Todo el municipio, no está en Chile. En segundo lugar, los niños debieran ser como las primeras responsabilidades, no solo por una oficina local, sino el conjunto del municipio y un órgano especializado, en definitiva, que fuera la oficina local, etcétera. Esto no está en el concepto de municipio, porque el municipio está mucho más pensado como una empresa de servicio y como otras cosas. Pero que es el debate que no se ha resuelto, y yo espero que en la discusión del nuevo municipio, en el marco constitucional de la convención, le demos un enfoque más moderno, además de más operativo, pero más moderno en términos de su responsabilidad sobre distintas realidades ciudadanas. Y respecto a este inciso en particular, o sea, aprobarlo tal como está va a significar que los alcaldes de comunas que no están ni en los pilotos ni están en los primeros años de los 5 van a decir, ¿por qué me obligan a tener esto si no tengo cómo tenerlo? ¿Ah? Y eso por eso hay que incorporar acá que esto solamente es obligación en la medida que hay convenio. O sea, no lo obligan si es que no hay financiamiento. Irse arriba, así el Ministerio de Salud y Familia podrá suscribir convenios. En la medida que haya convenios, hay OLE. Pero lo que hay que hacer es el puente entre los dos incisos. Pero pidámonos la palabra para poder entendernos. Blanquita, ella pide la palabra, así que se la doy a ella. Muchas gracias, presidente. Solamente decir que en el primer inciso de este artículo se establece que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá establecer oficinas locales de la niñez, y ahí y establece como en qué forma, pero entonces ahí está la obligación para el ministerio de establecer la oficina. El condicional de los convenios es porque puede establecerlos con un municipio o con otros organismos públicos, entendiendo también que, por ejemplo, hay lugares donde una gobernación también podría ser también se podría establecer un convenio con gobernaciones en caso de que, por ejemplo, fuese una agrupación de municipalidades o que el municipio mismo no tuviera la capacidad de absorber estas obligaciones. Entonces, esa es la condicionalidad, no tiene que ver con que la subsecretaría o el ministerio condicione la obligación, sino que la obligación está dada, solamente que hay diferentes mecanismos mediante el cual va a cumplir esa obligación. Perdón, y los recursos, como lo dijo ayer nuestro colega de DIPRES, están establecidos para todas las comunas de Chile, o agrupación de comunas. Pero los 35.000 millones están para eso, digamos, y son recursos frescos y no se les pide ningún adicional a los municipios para poder establecer la oficina. En estricto rigor, perdona que en estricto rigor lo que se está diciendo es que como los recursos van a existir, el que existan o no convenios con los municipios no va a ser un elemento, el financiamiento no va a ser el elemento que pueda prevenir aquello. Eso es lo que yo quiero entender. Pero dentro de los 5 años, Ricardo, dentro de los 5 años. Claro, claro, puedes tener un sentido extremo, para seguir al ejemplo de Carlos, si los 300 y tantos municipios quisieran hacerlo el primer año, no hay recursos para eso. Para entender, no es una crítica, para entender cómo está pensado, cómo está diseñado esto en los 5 años, sobre todo. Claro, es una caída de 5 años, ya que hay ciertos mínimos estructurales que se tienen que ir construyendo también en los distintos municipios para poder implementar las oficinas locales de las niñas. En ese sentido, entonces, vamos a partir priorizando aquellas comunas que son más vulnerables, que tienen mayores índices de vulneración de derechos, y luego vamos a seguir con las comunas que sean menos urgentes. Decir también que esto, como lo vimos en el informe financiero, incorpora también los recursos de fortalecimiento municipal de Chile Crece Contigo, que ya hay personas en cada uno de los municipios, y de las OPDs que existen hoy día, 232 OPD. Y en esa línea, entonces, los municipios siempre van a contar con personas. Lo que pasa es que no van a estar necesariamente
en los primeros 5 años organizados como oficinas locales de la niñez, pero un coordinador siempre va a poder haber, porque nosotros desde este ministerio ya proveemos al menos una persona, muchas más de una persona, pero al menos una persona en cada uno de los municipios. Por lo tanto, es una obligación que se puede cumplir con los recursos que dentro de los 5 años, digamos. Yo entiendo que van a haber 5 años que van a ser medios nebulosos para algunas comunas, pero los recursos van a estar de aquí a 5 años y eso es lo que hay que priorizar. Senadora Rincón, pero Carlos, pero la palabra antes, senadora Rincón, después Carlos Montes. El problema que tenemos acá es que nada de lo que dice Blanquita está consignado así en la ley. La ley que dice es que se pueden suscribir, pero no hay una obligación de hacerlo en un plazo determinado, no, nada de lo que ella ha descrito está consignado en la ley. Es una buena declaración de intenciones que no tiene obligatoriedad legal. Y ese es el punto. Y eso es lo que venimos insistiendo hace tiempo. Si nosotros no hubiésemos presionado, ni siquiera hubiese quedado lo de las OLN en el texto. Carlos. No, yo quiero tomar las dos cosas que planteó el senador García, porque las dos me parecen muy legítimas y que permanentemente están generando problemas. O sea, hoy día tenemos OPD, y uno habla con los directivos de la OPD, que les pagan también desde el ministerio al municipio, y que a veces no les pagan a ellos, se les atrasan, hay una situación de una tremenda inestabilidad. Y son todos contratos honorarios, Pepe, son todos contratos honorarios en general, no creo que no conozco casos en que no sean a honorarios. Y por lo tanto la inestabilidad es total, y son harta gente a lo largo de todo Chile. Lo que busca las oficinas locales es generar una intencionalidad más sólida y pasar a otro nivel. Entonces va a haber una confusión en la transición. Yo creo que lo que resuelve lo que estamos conversando es que diga que los convenios deben considerar que las oficinas locales, la niñez, tengan un coordinador local y un equipo. O sea, para asegurar de que solamente se le puede exigir oficina a los que tienen convenio para estos efectos. Porque si no, los alcaldes nos van a volver a decir, me están exigiendo oficina y yo no tengo condiciones para pasar de OPD a oficina porque no tengo los recursos, no tengo, etcétera. Es lo único que yo sugeriría, que en el convenio se considere que las oficinas locales tengan esta condición. De todas maneras, el tema que plantea la senadora Rincón es muy claro. O sea, la secuencia de creación va a quedar muy sujeto a cada uno de los gobiernos. 5 años después de tanto tiempo, de haber tenido OPD por harto, es mucho tiempo, pero siendo realista, ojalá que se avance más rápido si el país le va mejor, pero esto hay que construirlo lo antes posible. Y no para agregar más problemas, porque ya hay un camino de, no sé, se acordó un curso de acción, que no es el óptimo, pero en el caso de la OPD, si bien desde el punto de vista financiero dependía de su secretaría, al estar alojada en el municipio, no siempre la relación con los alcaldes y el consejo es la mejor, porque no lo sienten como parte, no dependen del alcalde, entonces hay una relación bien compleja, todo depende de la voluntad que tenga el municipio, el consejo, el alcalde o la alcaldesa, para ser justo, en esta materia con respecto a estos temas, y muchas veces quedan predicando sola la Oficina de Protección de la Infancia. En fin. Bien, pongamos votación al artículo, señora María Soledad. El señor presidente somete a votación el artículo 67. Senador Montes. Voto a favor. Senadora Rincón. Yo voto a favor y lamento de verdad que aquí no haya ningún plazo, ningún cronograma, ninguna norma respecto de cómo se van a definir los criterios, de cuáles oficinas parten primero, en fin, yo creo que es una buena declaración de intenciones. Voto a favor. Senadora Fonbae. A favor. Senador García. A favor. Presidente. A favor, y creo que en la próxima discusión de la ley de presupuesto este tema va a estar arriba de la mesa, cómo se empieza a caminar en los 5 años para armar los municipios para estos efectos. Bien. Luego el artículo 68 de las funciones. Las oficinas locales de la niñez deberán desarrollar la promoción, prevención y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de las siguientes funciones. A. Orientar a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias en el ejercicio de sus derechos. B. Fortalecer e impulsar la participación de los niños, niñas y adolescentes, sus familias, comunidades y la sociedad civil en materias relacionadas con la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Lo anterior se realizará por medio de la constitución de consejos consultivos comunales, compuestos por niños, niñas y adolescentes, los que deberán sesionar periódicamente. C. Detectar oportunamente riesgos de vulneraciones de derechos de un niño, niña o adolescente, teniendo en consideración los factores de riesgo y factores protectores de este, su familia y su entorno. Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, suscrito también por el Ministro de Hacienda, regulará el instrumento de focalización necesario para la prevención y detección oportuna de riesgos de vulneraciones de derechos de un niño, niña o adolescente y la entrega de su oferta. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, estará encargado de la definición, administración, coordinación y tratamiento de los datos personales del referido instrumento de focalización, de acuerdo al artículo 3, letra F de la Ley número 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indican. D. Iniciar y gestionar los procesos de protección administrativa universal y especializada de los derechos de los niños, niñas o adolescentes destinados a adoptar las medidas de protección consignadas en la presente ley, de oficio o petición del niño, niña o adolescente, sus padres y madres, sus representantes legales o quien lo tenga legalmente a su cuidado, o de cualquier persona interesada en el respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes, de conformidad con el procedimiento de protección administrativa establecido en el artículo 74. Si se trata de procesos de protección universal, se estará lo dispuesto en la letra E y G de esta misma disposición. Si se tratase de procesos de protección especializada, se atenderá a lo dispuesto en las letras F y G de este artículo. E. Realizar los procesos de protección administrativa universal de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante la detección de riesgos de vulneración de cualquiera de sus derechos. La oficina local de la niñez recepcionará los antecedentes y realizará un diagnóstico biopsicosocial del niño, niña o adolescente y su familia. El coordinador de la oficina local adoptará la o las medidas de protección administrativa que correspondan conforme a los resultados del mencionado diagnóstico y elaborará un plan de intervención personalizado con el niño, niña o adolescente y su familia si correspondiese. El plan de intervención será sugerido por el gestor de casos y se consignará en un acuerdo celebrado con el niño, niña o adolescente y su familia, quienes voluntariamente se comprometerán con este cumplimiento. El plan se construirá en forma coparticipativa en base a los procedimientos establecidos en los reglamentos a los que se refiere la letra G de este artículo, en los que se respetarán y resguardarán los derechos de los niños, niñas y adolescentes y se observarán las garantías de un debido proceso. Adoptado el acuerdo, la oficina local de la niñez dará inicio a la implementación de las medidas de protección administrativa, derivando a los niños, niñas y adolescentes y sus familias a los órganos competentes en concordancia con el plan de intervención y el acuerdo mencionados en el inciso precedente, a fin de que puedan acceder a las prestaciones sociales necesarias para el debido resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, actuando de manera coordinada con dichos órganos, quienes estarán obligados a ejecutar las acciones debidas en el tiempo y forma establecidas en los instrumentos públicos antes referidos, y a enviar a la oficina local de la niñez los informes de resultados de las intervenciones solicitadas. En los casos en los que los padres, madres, personas responsables de su cuidado o cualquier otra persona impidan la ejecución de la medida acordada, la incumplan de modo grave o de manera reiterada e injustificada, la oficina local de la niñez comunicará los hechos al Tribunal de Familia competente. El tribunal podrá ordenar los apremios pertinentes para su cumplimiento forzado, devolviendo el caso a la oficina local de la niñez o, en su caso, de estimar que procede alguna de las medidas de protección de su exclusiva competencia, retendrá el asunto e iniciará un procedimiento de adopción de medidas de protección, notificando la decisión a la oficina local de la niñez. F. Realizar los procesos de protección administrativa especializada referidos en la presente ley respecto de niños, niñas y adolescentes que se encontrasen vulnerados en uno o más de sus derechos. Si la oficina local de la niñez realiza el diagnóstico biopsicosocial del niño, niña o adolescente y su familia, y resultara una sospecha de que éste se encuentra vulnerado en uno o más de sus derechos, lo derivará al programa de diagnóstico clínico especializado del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia más cercano a su domicilio, previa coordinación con la dirección regional que corresponda de dicho servicio a fin de confirmar o descartar la vulneración.
En el caso de que el diagnóstico clínico especializado constate una vulneración de derechos, la Oficina Local de la Niñez iniciará un proceso de protección administrativa especializado que elaborará un plan de intervención personalizado con el niño, niña o adolescente y su familia, si fuera el caso, de acuerdo con los resultados del mencionado diagnóstico, y el coordinador de la oficina local adoptará las medidas de protección administrativa que correspondan. Decidido el plan de intervención, la Oficina Local de la Niñez dará inicio a la implementación de las medidas de protección administrativa y coordinará su ejecución, derivando a los programas ambulatorios del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, a los que los niños y adolescentes y o sus familias requieren acceder, conforme al plan de intervención elaborado para estos fines. En caso de que el niño, niña o adolescente y o su familia no cumplan con el plan de intervención, no adhieran al programa de diagnóstico especializado o al programa de intervención del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, al que la Oficina Local de la Niñez lo haya derivado en virtud del diagnóstico realizado, la Oficina Local de la Niñez deberá poner en conocimiento de aquello inmediatamente al Tribunal de Familia competente y al órgano administrativo que corresponda, de acuerdo con lo prescrito en el párrafo cuarto de la letra E de este artículo. Las municipalidades, en conformidad con lo establecido en el artículo cuarto de la Ley número 20.032, podrán acreditarse como colaboradores del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia para postular a la licitación de los programas de la Línea de Acción de Diagnóstico Clínico Especializado, pericia y seguimiento de casos y, en caso de adjudicársela, ejecutar directamente dichos programas. G. Realizar el seguimiento y monitoreo de las medidas de protección de su competencia y de los planes de intervención contenidos en ellas, referidos en las letras E y F precedentes, así como la situación vital de los egresados de los programas de protección especializada del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, cualquiera sea su denominación legal. Ello sin perjuicio del seguimiento que el mencionado servicio debe realizar de los procesos de protección especializada que ejecuta. En base al seguimiento de cada caso, el coordinador de la Oficina Local de la Niñez podrá decidir, prolongadamente, el cese, continuidad o modificación de las medidas de protección administrativas que hayan sido adoptadas. Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en un plazo de 12 meses desde la publicación de la presente ley determinará los procedimientos detallados que las oficinas locales de la niñez deberán seguir en el cumplimiento de sus funciones. En particular, el procedimiento para la apertura de procesos de protección administrativa, para la adopción de medidas de protección y para la derivación de casos a los tribunales de familia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 74, los que en todo caso deberán respetar las garantías del debido proceso y todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. H. Llevar un registro único de los niños, niñas y adolescentes y sus familias que hayan sido sujetos de protección administrativa, tanto universal como especializada. Dicho registro se llevará a través del Sistema de Información de Protección Integral, el que será administrado por la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, del que deberá recibir información, así como proveerla cuando ello sea necesario y procedente. Y articular la oferta dirigida a niños, niñas y adolescentes, especialmente la oferta de los servicios sociales vinculados al subsistema de protección integral de la infancia Chile Crece Contigo, y la oferta del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia a través de redes intersectoriales a nivel comunal, regional y nacional, procurando el acceso de los niños, niñas y adolescentes a la oferta social disponible y a los programas de protección especializados que se requieran. En caso de detectar necesidades de programas o servicios para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en su territorio o para su protección especializada, la Oficina Local de la Niñez deberá informar al Secretario Regional Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social y Familia correspondiente, quien, a su vez, anualmente, tendrá que comunicar de esta situación al Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez y a la Subsecretaría de Evaluación Social, con el objetivo de analizar la pertinencia de una posible ampliación de la oferta o de nueva oferta en el territorio. Para llevar a cabo esta función, existirán mesas de articulación interinstitucional a nivel nacional, regional y comunal, en la que participarán todos los órganos del Estado competentes, dentro de ellos el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia,
que tengan por objeto resguardar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Dichas mesas serán lideradas por la Subsecretaría de la Niñez, las Secretarías Regionales Ministeriales de Desarrollo Social y Familia y las oficinas locales de niñez, respectivamente. Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará la integración y funcionamiento de dichas mesas. Las mesas funcionarán de manera paralela y complementaria a las comisiones coordinadoras establecidas en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Los asuntos conocidos en las comisiones que no fueren decididos serán planteados en las mesas para su resolución. Ahí finaliza el artículo 68. Yo no sabía si era un artículo o era el reglamento de la ley. Ya. Sí, de verdad que impresionante, ¿eh? No sé, un nivel de detalle, pero bueno, en la comisión técnica lo habrán ponderado bien. Bueno, Se trabajó con el Ejecutivo bueno, Presidente. imagino. No, yo puedo decir una cosa No, sobre si esto. no, si no. Sí, pero mientras no lo lea de nuevo, está bien. Don Carlos. No, mira, es que este fue uno de los temas más fuertes de esta ley, porque no había, o sea, finalmente hubo presión por varios lados de que había que incorporar una definición sobre las oficinas locales, su existencia, su desarrollo y su función. Y esto vino de la experiencia de los profesionales que a nivel de OPD o de distintas instituciones comunales, incluso los colegios, se encuentran con niños que están viviendo situaciones muy tremendas y la verdad que la capacidad del sistema para acogerlo y para retenerlo era bajísimo, entonces se trata de darle más fuerza a estas oficinas que tengan más peso respecto al resto del Estado y que se asuman las necesidades que los niños van teniendo. Surgió la presión desde los profesionales que viven muy afectados porque no logran resolver buena parte de los problemas hoy día, pero también de los jueces. Los jueces fueron en esto categóricos. Si no hay una instancia intermedia respecto con la cual se interactúe, la verdad que hay un vacío, un mecanismo que no existe en la sociedad. Y de ahí surgió mucha presión porque existan las oficinas, y por eso que los 5 años es harto tiempo como para cumplir esta función tan central. Yo creo que aquí está reglamentario porque no queda otra, porque esto fue muy forzado, fue había mucha dificultad de que se asumiera la necesidad de crear este mecanismo. Hay una pila de dudas que a uno le surgen, o sea, a mí personalmente me parece que es clave que el sistema educacional tenga un rol mucho más activo, porque esto no es solo respecto a los niños abusados, es también de los niños en general. Y en ese sentido la educación a veces tiene vacíos tremendos, que no se hace cargo de niños, en fin, o sea, en un niño en una escuela que se detecta que tienen problemas que requiere apoyo para temas de salud mental, yo voy a repetir lo que he dicho muchas veces, cuando el colegio informa de este tema y busca apoyo, se demoran 4 meses en una primera atención de media hora y después una segunda de otra media hora, y hasta ahí llegó el apoyo al niño, salvo que hay una patología mucho más avanzada. Entonces el sistema con respecto a los niños y respecto a otras cosas no está funcionando. Y aquí va a haber un ente, que es la oficina local, que va a tener que asumir todos estos problemas y va a tener que salir y pelear y jugársela. Yo creo que está bien la definición como está, entendiendo que esta hay que ajustarla en el camino. Eso nomás. Muy bien, muchas gracias por poner en contexto el esfuerzo que se hizo por darle bien alta especificidad a las atribuciones y a los procedimientos, que muchas veces quedan relegados a un reglamento, pero que tal vez entiendo que fue necesario dejarlo en la ley para asegurarse de que tuviera un mínimo. Muy bien, ¿se pone en votación, señora Soledad, este artículo? El señor presidente somete a votación el artículo 68. Senador Montes. A favor. Senadora Rincón. A favor. Senadora Zumbae. A favor. Senador García. A favor. Presidente. A favor. Queda entonces aprobado por la unanimidad de los miembros de la comisión el artículo 68. A continuación, el artículo 87. El artículo 87 señala lo siguiente: modificaciones a la ley número 20.379 que crea el sistema intersectorial de protección social e institucionaliza el subsistema de protección integral a la infancia Chile Crece Contigo. 1. Reemplázase en el primer inciso del artículo 9 la frase
hasta su ingreso al sistema escolar en el primer nivel de transición o su equivalente, por la siguiente, hasta que cumplan los 18 años de edad. 2. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 9 la frase hasta el primer ciclo de enseñanza básica por la siguiente, hasta que cumplan los 18 años de edad. 3. Agrégase un inciso final nuevo al artículo 9 del siguiente tenor. El subsistema tendrá dentro de sus beneficiarios a los niños, niñas y adolescentes cuyo adulto significativo se encuentre privado de libertad. También serán beneficiarios los cuidadores de aquellos niños, niñas y adolescentes. Si le parece, entiendo que fue aprobado por unanimidad en la comisión. Jorge, Ricardo. Sí. No, yo quiero solamente dejar constancia de un problema que surgió en el debate de esto. Aquí se pasa el Chile Crece Contigo hasta los 18 años, se aumenta la cobertura. El problema es que en el presupuesto nacional se le disminuyó el presupuesto al Chile Crece Contigo, lo que es totalmente inconsistente con esto. Yo al menos quiero dejar esa constancia, porque los estudios hay que disminuyó el Chile Crece Contigo en 2,5% para algo, no sé si todos saben lo que es, o sea, son un conjunto de prestaciones a los niños desde que están en gestación, que nacen, se desarrollan, y que hoy día tenía un límite de edad, ahora se amplía el límite de edad, y por lo tanto supone que se van a ampliar las prestaciones, y la verdad que esto no es consistente con la asignación presupuestaria, por el contrario, se recorta para las misiones actuales. Yo quiero dejar constancia de esto porque creo que este es un tema que tenemos que acostumbrarnos. Si queremos proteger a los niños, eso tiene un costo. Y no es llegar y bajarlo y subirlo, porque esto es crear un estándar básico en la sociedad. Eso. Si nadie más quiere decir algo, si le parece. Bien. Se aprobaría entonces por unanimidad el artículo 87. Correcto. Luego, el artículo 88, modificaciones a la ley número 20.595, que crea el ingreso ético familiar, que establece bonos y transferencias condicionadas para las familias de pobreza extrema y crea el subsidio al empleo de la mujer. 1. Agrégase en la letra B de su artículo 4, antes del punto y coma, lo siguiente. Mayores de edad, los niños, niñas y adolescentes en situación de calle estarán a cargo del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. 2. Elimínase la letra C de su artículo 4. ¿Podría pedirse al representante de la Dirección de Presupuesto qué implicancias presupuestarias tiene esto? Tanto esto como lo que hablábamos en la anterior del Chile Crece Contigo, porque esto debería haber estado en el informe financiero de alguna manera y entiendo que no está. ¿Hay alguien de DIPRE en la sesión o no, señora María Soledad? Sí, está el señor Gamboni. Bueno, Sí. preguntémosle si es que está por ahí todavía el señor Gamboni. Ahí está. Adelante, señor Gamboni. Gracias, presidente. Tanto los efectos fiscales que introduce este artículo como el resto de los efectos están rescatados en los cálculos que conversábamos el día de ayer. Así que con los recursos que están en el informe financiero, esto también debería estar. Que eso quede en acta, señora secretaria, por favor. Con una foto del señor Gamboni. Sí, la foto, presidente. Yo haría una captura, voy a hacer una captura de imagen. Voy a hacer una captura de imagen y voy a grabar lo que dijo. Está bien, buena Carlos. Bien, entonces este artículo 88 se aprobaría por unanimidad. Lo que entiendo. Sí. El señor Gamboni está pidiendo la palabra. Pedir reserva, señor Gamboni. Ya. Está pidiendo la palabra también la senadora Rincón, por si acaso. Ya, señor Gamboni y después la senadora Rincón. Sí, no, solo recordar que el informe financiero que presentamos ayer no incluye las indicaciones que se hayan hecho al referéndum en las comisiones anteriores porque todavía no han sido formalizadas por el Ejecutivo. Es solo hacer ese alcance, que creo que Blanquita estaba levantando la mano y iba a mencionarlo algo similar. ¿Señora Rincón? No, dice que ya me dio la palabra.
Ah, bien. Entonces, lo ponemos en votación. María Soledad. El señor presidente somete a votación el artículo 88. Senador Montes. Apruebo, pero que quede en acta efectivamente lo dicho por el señor Gamboni. Senadora Rincón. Apruebo. Senadora Fonbae. Por favor. Senador García. Por favor, Sole. Presidente. Por. Queda aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión el artículo 88. Y finalmente, la última norma de competencia de la comisión es el inciso primero del artículo primero transitorio. El inciso segundo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, las oficinas locales de la niñez reguladas en el título tercero de la presente ley se implementarán de manera progresiva en el territorio nacional a partir de la transformación de las oficinas de protección de derechos, reguladas en la ley número 20.032 y de conformidad a los resultados en los procesos de evaluación que se realicen respecto de su proceso de instalación. La implementación de todas las oficinas locales de la niñez deberá realizarse dentro de los 5 años contados desde la fecha de publicación de la presente ley. Señor Montes. No, de lo primero, yo no sé si ya tiene claro la Dirección de Presupuesto que tienen que corregir el informe financiero, porque ahí se hablaba de 10 años, no de 5 años. Entonces eso habría que corregirlo en el informe financiero. Yo respecto a, y última vez que hablo, pero quiero dejar en claro en esto de que este proyecto y los dos anteriores de infancia tienen un problema, y pedirle al Ejecutivo, a la Dirección de Presupuesto, que reestudie y formule un sistema de financiamiento consistente con lo que incorporar en la legislación la Convención de los Derechos del Niño, porque aquí se están entrando a una serie de compromisos chilenos con esto, una serie de compromisos que no tienen necesariamente en la institucionalidad de financiamiento una consistencia. Y yo creo que esto hay que hacerlo, porque cuando discutimos la reforma al Sename en la época de Elia del Gato, ahí se dijo lo que se podía hacer. Aquí no, aquí se dice lo que hay que hacer, cuál es la responsabilidad. El problema es que no hay un modelo de financiamiento consistente con esa definición, y yo creo que lo serio, y le digo a los permanentes de Hacienda, lo serio en Hacienda es dejar esta constancia, bueno, porque aquí va a haber una pelea permanente. O sea, si Hacienda quiere seguir entregándole un poquito cada año, si que puede o no puede, aquí hay compromisos mayores y no hay un sistema de financiamiento, un modelo de financiamiento de esta institución consistente con los nuevos compromisos que se están adquiriendo, y este es un vacío en general de estas tres leyes, y yo quiero dejar constancia de ello para que en el informe se pudiera decir, señor presidente. Senadora Rincón. Me gustaría, si puede el Ejecutivo responder, ¿dónde está el financiamiento para el programa Calle? Afirma que corresponde al servicio, pero no está ese financiamiento. ¿Verdad, señor Gamboni por ahí que tal vez pueda responder esa? ¿Puedo responder yo? Sí, por supuesto, Blanquita, tiene la palabra. Gracias. Mediante mediante la ley de presupuesto de este año, el programa de Niños Calle ya está en la Subsecretaría de la Niñez. Actualmente, además, el Sename ya tiene dentro de su oferta programática los programas para niños en situación de calle. La idea es que no hayan dos ofertas paralelas, sino más bien transferir los recursos de la Subsecretaría de la Niñez que hoy día se están ya ejecutando desde la Subsecretaría, a partir del próximo año, al servicio, y tener una sola estrategia para los niños en situación de calle, que no sean estrategias paralelas. Eso por una parte. Y por otra parte, solamente dejar consignado que el gobierno, o sea, en el proyecto anterior que formaba el nuevo Servicio de Protección a la Niñez, solo tenía 7.000 millones de pesos adicionales. Nosotros el nuevo proyecto tiene 95.000 millones de pesos adicionales. Esta ley es la primera vez en la historia de esta ley que tiene informe financiero. Son 35.000 millones de pesos que nunca habían estado considerados en esta ley. Por lo tanto, decir
que esto no es un esfuerzo, me parece injusto. Yo sé que hay espacios de mejora, como siempre, en todas las cosas, pero creo que por primera vez se está haciendo un esfuerzo importante por financiar los temas de niñez y adolescencia, y creo que esto es parte es una muestra del esfuerzo que se está haciendo. Muchas gracias. Gracias, Blanquita. Senador Montes. No, yo quiero aclararle a Blanquita de que aquí el problema no es que hayan hecho primera vez o más veces, sino el problema es que estamos entrando en un nivel de compromiso que nos exige, primero, un modelo consistente. Yo creo que ese no está porque está muy sujeto al presupuesto de cada año. Y en segundo lugar, que se aseguren los recursos para esto. Puede ser el primer año o el segundo, pero yo creo que lo serio, por lo menos los parlamentarios, los senadores de Hacienda, es que lo digamos. Porque la verdad que el día de mañana van a ver, en el caso del servicio que está en el Ministerio de Justicia, no van a ser 9.000, sino que van a ser 14.000. ¿Y cómo se financia eso? No hay un sistema. Va a venir una pelea presupuestaria. En el caso del Servicio de Protección de la Niñez, no hay un modelo tampoco para esto, va a depender del presupuesto de cada año. No hay un modelo consistente porque la demanda o la necesidad de respuesta del sistema no depende del ciclo presupuestario, depende de distintos otros factores. Entonces, yo eso es lo que quiero señalar. Esto no es que no exista en Chile, porque en un debate el senador Guanchumilla dijo esto no se puede, no existe en Chile. No, yo quiero decir que existe. Y tenemos una legislación, en el caso de educación, con todos los defectos que pueda tener, pero eso va siguiendo la necesidad, no es independiente de la necesidad. Entonces, yo quiero decirle, Blanquita, de que por lo menos dejar consignado, dejar claridad de que aquí hay un tema que hay que trabajar más. Presidente. Presidente. La senadora Rincón pide la palabra, presidente. Perdón, sí, senadora Rincón tiene la palabra. Lo que pasa es que yo voy a insistir en este punto y tiene que ver con lo que dice el senador Montes. El año pasado eran 3 centros de estadía temporal y esos 3 centros estaban en la región metropolitana. Yo, la verdad es que Santiago de Chile creo que basta. ¿Cuánto es para el resto del país? ¿Cuándo van a estar? Entonces yo por eso pregunto, ¿cuánta plata es la que se supone que va o se traspasó a el servicio? ¿Y cuándo van a haber centros para el resto del país? ¿O vamos a seguir mirando solo a la RM como el país? Muy bien. Blanquita. Sí, establecer que efectivamente para este año está considerado que exista la estrategia de Niños Calle por medio de los recursos de Calle Niños, que es la que se transfirió vía ley de presupuesto a la subsecretaría en 5 regiones, no solamente en la RM, sino que también en Biobío, en Valparaíso, en Los Lagos, y Iquique, que es donde el conteo de Niños Calle estableció que existía una mayor cantidad de niños en esa situación. Eso por una parte, pero por otra parte, como usted dice muy bien, senador, hoy día existen el programa Calle del Ministerio y el programa Calle de Sename, y hoy día son estrategias diferentes y que muchas veces están duplicados los niños, estamos sobreinterviniendo. En ese sentido, entonces, es que la idea es generar una sola estrategia y que esos recursos se utilicen de manera integral y que permitamos abordar de mejor manera toda la necesidad y no solamente la que tiene por una parte el ministerio y por otra parte el servicio, y no terminemos como con estrategias diferenciadas para un mismo grupo de niños. Bien. ¿Ya tomamos la votación del último artículo, señora María Soledad? No, todavía no lo hemos tomado. Tomemos la votación, por favor. El señor Gamboni está pidiendo la palabra, presidente. Ok. Perdón. La palabra al señor Gamboni. Gracias, presidente. Disculpen si alargo la sesión. Muy breve, solamente para reiterar un punto que fue mencionado. No hemos actualizado el informe financiero pasando de 10 a 5 años u otros cambios, como la ampliación de Chile Crece Contigo, porque las indicaciones nosotros todavía no las recibimos formalmente. Cuando eso ocurra, nosotros procederemos a hacer las actualizaciones respectivas. El único cambio que hicimos fue lo que presentamos ayer, pasar toda moneda 2020.
Perdón, pero eso no llegó como informe financiero, digamos, la actualización a moneda 2020 viene dentro de la información que usted, dentro del documento, digamos, que usted presentó, pero no viene como informe financiero eso. Sí, lo estamos enviando, estamos sacando la firma y lo vamos a dejar enviado. Ah, ya, o sea, va a llegar para poder incorporarlo en este informe nosotros. Sí, de todas maneras. Es que tiene que llegar eso firmado, si no avanza, no sale de la Comisión de Hacienda. Sí, está por llegar, no hay ningún problema. Si no sale eso. Es un requisito. Bien, ¿estamos en condiciones de tomar la votación? Entonces, el señor presidente pone en votación el inciso segundo del artículo primero transitorio. Senador Montes. Yo voto a favor y reitero que hay que tener conciencia de que si bien no está expresado un modelo, aquí el Estado chileno con esta ley y las otras dos leyes está adquiriendo una responsabilidad superior, está creando una función pública global, llámele como se llame, respecto a los niños y tiene que construir los instrumentos apropiados, pero primero la conciencia. No fue casualidad de que en prácticamente todas las reuniones de la Comisión de Infancia se pidió que hubiera gente en la dirección de presupuesto, que hubiera conciencia que estamos adquiriendo, y lo dijo muy bien Jimena Rincón, permanentemente, o sea, estamos adquiriendo un compromiso como sociedad, un estándar diferente de tratar a los niños en general y particularmente a los niños vulnerados. Y de repente eso parece no todavía estar suficientemente claro, ni en los modelos ni en la conciencia de quienes toman decisiones. Esta pelea, le digo a la Blanquita, esta pelea fue igual con los directores de presupuesto de los gobiernos anteriores. O sea, este es un tema que viene incluso en el marco del Sename. Esto hoy día, cuando estamos cambiando el modelo, es más fuerte. Pero nos agarramos en todos los presupuestos por el mismo tema. Eso yo voto a favor de este artículo. Senadora Rincón. Por favor, y me gustaría, presidente, si puede pedir el informe para conocerlo del que se habló, porque no lo conocemos. Así será. Así será. Sí. Nada más tiene que enviarlo. Senadora Fumbae. A favor. Senador García. A favor. Presidente. A favor. Queda entonces aprobado el inciso segundo del artículo primero transitorio por la unanimidad de los integrantes de la comisión. Y con esto queda despachado el análisis en particular de las normas de competencia de la Comisión de Hacienda, presidente. Ya, esto para poder, muchas gracias, señora secretaria. Agradezco a los colegas, tanto de la Comisión de Hacienda como los que nos acompañaron a despachar esto, al Ejecutivo. Yo me metí dos comentarios muy pequeños. Uno, entiendo que hay un par de información pendiente que tiene que enviar al Ejecutivo para que nosotros podamos seguir procesando esto y enviarlo a sala, señora secretaria. Falta en tabla, presidente, me permite, está en tabla para el martes, en primer lugar de la tabla. Sí, bueno, pero tiene que llegar todavía la información que ha... O sea, tiene que llegar el informe financiero actualizado. Actualizado a partir de las indicaciones que le van a presentar a ellos formalmente. Ese es un tema. Y lo segundo, yo solamente, sin ánimo de polemizar con nadie, ni con el gobierno, tampoco, solamente decirle que, mirado en retrospectiva, se ha hecho un esfuerzo bien genuino de ir dando un marco institucional al tratamiento de la niñez en Chile, ¿ya? Que ha tenido severas deficiencias por muchos años. Y la preocupación que hay, y por eso el tono con que muchas veces se hacen los planteamientos, es que está la frustración de que si las cosas no quedan muy claras, con un financiamiento claro, con un itinerario marcado, esto se diluye. Y eso es lo que genera la frustración. Porque efectivamente en el papel al menos es bien importante lo que se ha hecho. Pero la experiencia pasada nos lleva a rato a tener esa inquietud. Yo voy a tratar de ser optimista en esto, ¿ah? Y vamos a tener la capacidad de hacer el seguimiento, vamos a tener la capacidad tal vez de mantener las comisiones de la infancia funcionando, y esto, como lo dije a la pasada, delante no fue una talla. En el tema del presupuesto del año que viene, esto tiene que estar ahí aterrizándose. El año que viene ya han quedado 4 años de los 5. En consecuencia vamos a tener que tener avanzado este tema, identificado dónde van a estar los recursos, cómo se van a asignar y los plazos. Bueno, sin más, damos por despachado entonces de la Comisión de Hacienda, al menos en lo que toca nuestras sesiones.
y esperamos que esté todo al día para poder tratarlo a partir del martes que viene como primer punto en la tabla del Senado la semana que viene. Si le parece, entonces, se ha cumplido el objeto de la sesión. Muy bien, presidente. La grabación se ha detenido. Muy buena presidencia. Trate de comprarse otra